Hola y bienvenidos. En el amplio mundo de la espiritualidad es bastante común que se mezclen o confundan dos corrientes, el espiritismo y lo que conocemos como la nueva era. Y es normal porque a primera vista comparten ideas como la supervivencia del espíritu o la existencia de una realidad invisible. Pero si miramos un poco más de cerca, vamos a ver que las diferencias son realmente profundas. Así que la pregunta que vamos a intentar responder es muy directa. ¿Estamos hablando de lo mismo? Entendemos que haya confusión, de verdad, pero es muy importante saber distinguir. Acompáñenos en este análisis para explorar juntos esta cuestión. Para poder hacerlo con orden, vamos a seguir una especie de mapa. Compararemos 6 puntos clave. Empezaremos viendo las diferencias de fondo, de estructura. Después, cómo se entiende el conocimiento en cada una. Veremos qué sentido le dan a la reencarnación, cómo abordan la comunicación espiritual, qué papel juega la figura de Jesús y, por último, cuál es la finalidad, el objetivo de cada camino. Muy bien, pues vamos a empezar por los cimientos de cada corriente. Porque aunque ambas creen en un mundo espiritual, es justo en su estructura, en su fundamento, donde encontramos las primeras y más importantes distinciones. A ver, por un lado tenemos el espiritismo, que se presenta como una doctrina muy estructurada, codificada por Allan Kardec, con una base filosófica sólida y unas consecuencias morales muy claras. Y por otro tenemos la nueva era, que, no es una doctrina única, sino más bien un campo espiritual muy amplio, diverso, ecléctico, donde se valora muchísimo la experiencia de cada persona y se mezclan diferentes tradiciones. Y claro, esta diferencia en la base nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo se consigue y cómo se valida el conocimiento espiritual? Y aquí vamos a ver que los enfoques son radicalmente distintos. Mirad, el espiritismo se apoya en lo que llama la fe razonada. Esto exige pasar las ideas por un filtro crítico, lógico y contrastar que las enseñanzas sean universales. La prudencia es fundamental. En cambio, en muchas corrientes de la nueva era, el criterio principal es la experiencia subjetiva, lo que uno siente. La idea es tomar lo que a mí me sirva o lo que me resuene por dentro, lo que sienta que es para mí. Para el espiritismo, lo que uno siente, la experiencia interior, es muy valiosa, claro que sí, pero no es la verdad absoluta. Tiene que ser, iluminada por la razón, examinada con una moral elevada y ser coherente con el resto de la doctrina. Esto es para evitar el riesgo de caer en ilusiones o engaños. Pasemos a otro tema que ambos movimientos tratan: la reencarnación. Aunque la palabra es la misma, el propósito y el significado que le dan son muy diferentes. Para el espiritismo, la reencarnación es una ley de progreso moral. Es como una pedagogía divina que nos enseña a ser responsables de nuestros actos en el presente. Su sentido es totalmente educativo. En la nueva era, sin embargo, el enfoque suele ser más bien una herramienta terapéutica, como una forma de exploración psicológica para entender conflictos de ahora, o simplemente por la curiosidad de saber quién fui yo en otras vidas. Desde la perspectiva espírita, esto es clave. La reencarnación no se reveló para alimentar nuestra curiosidad sobre el pasado. Se reveló para enseñarnos cuál es nuestro deber en el presente. El foco está puesto en la transformación moral que podemos y debemos hacer hoy, ahora. Bien, abordemos ahora un área muy conocida, la comunicación con el plano espiritual. En el espiritismo se llama mediumnidad. En la nueva era se suele usar el término channeling o canalización. Y aquí las diferencias son muy notables. En el espiritismo, la mediumnidad tiene un fin muy claro: el servicio, la caridad y el aprendizaje. Exige estudio, un profundo discernimiento moral y es por principio obligatoriamente gratuita. La canalización, por otro lado, a menudo se centra más en la autoexploración. Se basa en lo que uno siente, en la resonancia subjetiva, y busca una apertura intuitiva. Y con bastante frecuencia es una práctica que se comercializa. La figura de Jesús es otro punto de divergencia que es fundamental, porque nos revela la orientación de fondo de cada corriente. En el espiritismo, Jesús es considerado el guía y el modelo moral más perfecto para toda la humanidad. Su ejemplo es la inspiración directa para la reforma íntima de cada persona. En cambio, en la nueva era, su figura suele ser reinterpretada de una forma más sincrética. Se le ve como un maestro ascendido más entre muchos otros, un avatar, o el portador de una consciencia crística, que se entiende como un estado de iluminación al que todos podemos llegar. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante de todas. ¿Cuál es el propósito último de seguir un camino espiritual como estos? ¿Para qué? El espiritismo pone el foco en el deber y en los demás. Su finalidad es el mejoramiento moral de uno mismo, para poder servir mejor al prójimo a través de la caridad. Y eso exige, claro, descentrarse de uno mismo.
Por otro lado, muchas propuestas de la nueva era se centran en el yo, en el bienestar personal, en la sanación de las emociones, en la expansión de la propia conciencia, lo cual a veces puede quedarse solo en la autoexploración. Después de este recorrido, es lógico preguntarse, bueno, si al final ambas sendas buscan algo espiritual, ¿por qué es tan importante entender estas diferencias? ¿Realmente importa tanto? Pues sí, importan y mucho, porque ofrecen criterios para discernir que son muy distintos. Orientan nuestra conciencia hacia metas diferentes. Una hacia la reforma moral y el servicio, y la otra, a menudo, hacia el bienestar del propio yo. Y esto afecta a la claridad y a la integridad doctrinal de lo que se sigue. Al final, no se trata de ser más abierto o más cerrado, se trata de la necesidad de saber discernir. Y esta reflexión final creo que lo resume a la perfección. La verdadera apertura espiritual no es mezclarlo todo sin más. Consiste en desarrollar la capacidad de discernir, con calma, con respeto, pero manteniendo la fidelidad a unos principios que se consideran esenciales para un crecimiento espiritual sólido. En un momento como el actual, con una oferta espiritual tan grande y a veces tan confusa, ofrecer claridad doctrinal no es un acto de rigidez ni de dureza. Todo lo contrario. Es un acto de servicio, una guía responsable para quienes buscan un camino que tenga coherencia y un propósito moral claro. Muchas gracias por habernos acompañado.